Antes de empezar con el video, queremos mandar un saludo especial a Gata086 por el 27 de septiembre, Nanan Chiqui Blue por el 20 de septiembre, Kendria López por el 26 de septiembre y a Jesús Vilchis por el 28 de septiembre. Muchas felicidades. ¿Cómo enviar a mi marido al infierno? Capítulo 4. Una emoción llamada amor. Después de recorrer las granjas de Chris, Elena y Benjamin regresaron a Duras y decidieron pasar unos días en la casa de la familia Winston antes de volver al sur. Para Elena, aquello fue un raro y bienvenido regreso a su vida como Elena Winston. Tardes de té de rosas, conversaciones ociosas y el reconfortante lujo de su antiguo hogar. Y una vez terminó de acicalarse, abrió los ojos de par en par al ver la colección de vestidos que su madrastra le había enviado. Satén brillante, bordados dorados, adornos de joyas y siluetas drapeadas con escotes sutilmente atrevidos. Eran exactamente de su gusto. Sin embargo, conteniendo su entusiasmo, eligió el diseño más sobrio de todos, un vestido de terciopelo verde oscuro adornado con pequeños rubíes que resaltaban a la perfección el color de sus ojos. Cuando estuvo lista, las sirvientas trajeron un espejo de cuerpo entero y comenzaron a charlar animadamente mientras peinaban su cabello y aplicaban el maquillaje. «¿Mi señora lo sabía?», dijo una de ellas. «Desde que dejó la capital todos sus pretendientes cayeron en la desesperación. Incluso Sir Stan se comprometió, ¿lo recuerda? Era el que más la seguía. Dicen que estaba prácticamente a punto de casarse con la señorita Meyer. Pero ahora que ha regresado, corren rumores de que están en guerra fría». Elena soltó un vago murmullo de desinterés. El nombre de Sir Stan apenas logró despertar algo en su memoria. Para ella, aquellos hombres que alguna vez la habían cortejado con tanto ahínco eran poco más que figuras borrosas, pequeños don nadie que desaparecieron en cuanto la situación se complicó. No había olvidado cómo todos ellos se habían desvanecido cuando estalló el escándalo que la involucró a ella y a Rufus. Al principio le dolió, pero con el tiempo entendió que no hicieron más que actuar conforme a su escasa entereza. Por supuesto, Benjamin nunca haría algo tan patético, pensó para sí misma. Y al pensar en él, su mente viajó inevitablemente al incendio en la plantación de Deccan y a la huida de todos los esclavos de Arkheim. Sí, había fingido sorpresa cuando lo supo, pero en el fondo se había reído con satisfacción. Ni ella ni Benjamin hablaron del tema, pero ambos sabían que aquella fuga había sido un esfuerzo conjunto, y las posibles consecuencias no les quitó el sueño. «Ah, por cierto», intervino otra de las criadas, «el conde Ishburn está paseando por el invernadero con su padre». Elena se quedó inmóvil, mirando su propio reflejo. ¿Cómo que Benjamin estaba con su padre? Ay, en verdad estaba preocupado, pero verlos a los dos llevándose tan bien me tranquiliza, comentó Adrian Winston con una cálida sonrisa. Al escuchar las palabras de su suegro, Benjamin sintió una punzada de culpa. «Debo admitir que ella ha tenido que soportar mucho por mi culpa», confesó en un raro momento de honestidad, pero el conde pareció tomarlo con un gesto de cortesía y sonrió. «Bueno, ahora eres el esposo de mi hija, así que no eres diferente de un hijo para mí. Si hay algo que necesites, solo dilo y haré todo lo que pueda para ayudarte». Benjamin, que había permanecido en silencio hasta entonces, aprovechó la oportunidad. «En realidad, hay algo que me ha dado curiosidad», dijo, alzando la vista al ver el gesto del conde invitándolo a continuar. «Ella no puede conciliar el sueño si no se aferra a algo, y aunque no sucede a menudo, a veces murmura el nombre de su madre en medio de la noche y llora». Guardó un breve silencio antes de decir: «Perdone si me excedo, pero sentí que debía entender más sobre su madre para comprender mejor a mi esposa, y pensé que nadie podría hablarme de ella mejor que usted, su excelencia». El conde Winston lo observó en silencio durante un largo momento antes de sacudir la cabeza. No hay nada de lo que disculparse, conde», dijo finalmente levantándose para caminar entre las enredaderas de rosas que florecían en el invernadero. Su voz adquirió un tono casi poético. «Algunos podrían pensar que me avergüenza haber amado a Sandra o que me arrepiento de ello, pero no es así». Su mirada se perdió en las flores mientras continuaba. Un día, Sandra apareció en los círculos de la capital como un fuego artificial. Surgió de la nada como un relámpago y de pronto reinaba sobre los salones, dejando escándalos y romance a su paso. ¿Y Adrián? Adrián solo era un joven aburrido sin nada a su nombre. La sonrisa del conde se volvió nostálgica. Iba al teatro cada día solo para verla bailar. Sus admiradores corrían a su camerino apenas caía el telón, mientras yo dejaba mis cartas en el escenario, demasiado tímido para enfrentarla. Que ella me eligiera fue nada menos
menos que un milagro. Era como si un rayo me hubiera alcanzado. Estaba completamente desorientado. La voz de Adrián se suavizó impregnada de tristeza. Poco a poco aprendí a entenderla, pero ella tenía un secreto. Benjamín frunció el ceño ante aquella palabra, aunque el conde no lo notó y prosiguió. Esperé que algún día me lo contara, pero ese día nunca llegó. Al final se marchó por un nuevo amor. Desapareció como humo. Fue cruel, tanto para Elena como para mí, pero hicimos lo posible para seguir adelante, y de algún modo lo logramos. El conde se limpió la sonrisa de los labios y miró de nuevo a su yerno. Prefiero que mi esposa ni Elena sepan que hablamos de esto. No me gustaría reabrir heridas antiguas ni despertar recuerdos dolorosos, ¿no crees? Benjamín asintió en silencio, sumido en sus pensamientos. El conde le dio una palmadita en el hombro para devolverlo al presente y añadió en voz baja. Cuando te conocí pensé que eras frío, pero parece que me equivoqué. Benjamín lo miró con cierta perplejidad, sin saber qué responder. Fue entonces cuando un estallido de risas y voces resonó desde la entrada del invernadero. Ambos hombres se giraron. Elena entraba acompañada de sus hermanos menores y al verlos juntos, Benjamín notó al instante que eran medios hermanos. A diferencia de Elena, que lucía su cabello castaño rojizo y ojos verdes, sus hermanos habían heredado una mezcla de rasgos del conde y la condesa Winston. Sin embargo, cualquiera que los viera podría reconocer que eran una familia unida y afectuosa. Henry, el más pequeño, se deslizó de los brazos de su hermana y corrió directo hacia Benjamín para abrazarlo, gritando con entusiasmo. «¡Ay, Henry, no! Debes dirigirte a él con propiedad», lo regañó Elena con un suspiro, para luego mirar a su padre. «Papá, por el amor de Dios, ayúdame». Benjamín observó la escena, las risas, los abrazos, la calidez. Por un momento Elena dejó de parecerle la condesa de Ishburn. Ella simplemente era una hija amada, una parte preciosa de la familia Winston, y la imagen fue tan perfecta que aunque estaba a su lado, Benjamín sintió que la distancia entre ellos se ensanchaba. Fue entonces que Elena se volvió hacia él, le tomó del brazo y tiró suavemente. «Tú también vienes». El conde Winston y el pequeño Henry apoyaron la moción con sonrisas cómplices. Los ojos de Benjamín se abrieron de par en par. Aquel toque ligero fue suficiente para dejarlo sin fuerzas. Una rigidez subió por su cuello y una opresión extraña le apretó el pecho. Intentó apartar el brazo con sutileza, pero Benjamín Ishburn ya había sido atrapado. Como era de esperarse, Benjamín no estaba acostumbrado a la vida doméstica. Yo diría que soy un hombre de familia en realidad. Te he estado persiguiendo con tanta devoción. ¿No cuenta eso como ser doméstico?, replicó todo remilgado. Elena, divertida, cruzó las piernas imitando su postura y le dedicó una sonrisa exageradamente sarcástica. «Ah, así que dices que me seguirás a donde sea que vaya». A cualquier parte. Ella entrecerró los ojos como un gato que acaba de atrapar a un ratón. Benjamín Ishburn, ya no puedes retractarte, ¿eh?, sentenció. Y así fue como terminaron en la famosa cafetería llamada Un lugar para hermosas princesas, el sitio favorito de Elena para tomar el té. Pero a diferencia de ella, que parecía pasárselo bomba, Benjamín estaba pálido como el mantel, sobre todo porque si volvía a escuchar que lo llamaban príncipe una vez más, probablemente perdería la compostura. Esto es tan difícil», murmuró Elena mirando el menú. «Mi té favorito es un poema dedicado a la noche de verano que compartimos, pero como es invierno puede que no sea lo mejor. Tal vez deba tomar algo de temporada. Quizás Contigo en el pabellón o Los innumerables besos bajo el abeto». Y mientras ella hablaba, Benjamín apretaba lentamente el nudo de su corbata como si quisiera estrangularse con ella. Prefiero morir antes que decir en voz alta esos ridículos nombres del menú. ¿No puedo simplemente no beber nada? Ahora elige el tuyo», dijo Elena sacudiendo la campanilla, y con impecable elegancia apareció uno de los meseros vestido como un mayordomo. «Princesa y príncipe, ¿qué bebida desean para su hora del té?», anunció con voz ceremoniosa. Yo tendré los innumerables besos bajo el abeto y lo combinaré con las huellas de tus pasos acercándose a mí», dijo Elena muy seria. «Excelente elección, princesa. ¿Y para usted, príncipe?». Mientras tanto, el príncipe, ahora más pálido que nunca, apenas logró abrir la boca. Yo tendré la fría crueldad del duque del norte. Elena y el mayordomo abrieron los ojos al unísono. Perdóneme, su alteza, pero ¿está seguro de que disfrutará de la fría crueldad del duque del norte? Sí, la tomaré con mucha frialdad y crueldad. Muy bien, ¿desea acompañar su...? No, solo tráigalo y ya. Cerró el asunto con sequedad, pero incluso después de que el mayordomo se retirara, Elena permaneció colapsada sobre la mesa, riendo tan fuerte que no podía incorporarse. Y siguió así mucho tiempo después, incluso cuando salieron de la cafetería. Muy bien, ríete hasta que te canses. Ser un hombre de familia es mucho más difícil de lo que pensé, murmuró para sí mismo, pero Elena
Elena lo oyó y su sonrisa se suavizó. Benjamín le estaba mostrando un lado inesperado, frío, distante, incluso cruel a primera vista, pero también sorprendentemente encantador. Cruelmente encantador. Y después de visitar a algunas tiendas de ropa y una interminable tortura, Elena finalmente se apiadó un poco de su esposo y sugirió ir a un lugar menos noble. Y por fin, una sonrisa de satisfacción apareció en el rostro de Benjamín. Pero justo cuando se dirigían hacia el mostrador de la taberna, de repente una voz llamó a Elena. Ella giró casualmente la cabeza para mirar y pronto vio algunas caras familiares sentadas en una mesa. Al inspeccionarlos más cerca, vio que eran sus antiguos pretendientes, incluido Sir Stan, quien una vez le había perseguido con especial fervor. Ay no, de solo ver sus caras es agotador. Escuchamos un rumor de que estabas de vuelta en la capital. Por eso hemos estado esperándote en los lugares que solías frecuentar. Por cierto, sigues viéndote tan hermosa como siempre. Elena frunció el ceño. Ese hombre con cerebro de pollo claramente no temía por su vida, y estaba a punto de pedirle a Benjamín que se adelantase, pero él dio un paso al frente. Su expresión era perfectamente asesina, aunque su voz sonó burlona, despojada de cualquier cortesía. Gracias por elogiar la belleza de mi esposa. Es algo que me sorprende cada día, mañana y noche. Elena parpadeó. Vaya, Benjamín sabía mentir sin pestañear. Oh, espero que el conde no esté celoso. ¿O es que aún existen esas costumbres primitivas en el campo del sur? Replicó Stan con descaro. Elena quedó atónita. Ese idiota estaba cavando su propia tumba, pero Benjamín arqueó una ceja y dejó escapar una sonrisa lenta, torcida, condescendiente. La clase de sonrisa que uno pone antes de aplastar un insecto. No estoy seguro de qué costumbres sureñas te refieres, pero soy un hombre bastante posesivo. Y en un movimiento tan rápido que Elena apenas pudo reaccionar, envolvió su brazo alrededor de su cintura. Así que si te advierto y aún así te atreves a intentar algo frente a mí, supongo que estás preparado para verme actuar de forma primitiva. Ay, señor, ten piedad. Benjamin Inchberg acababa de declararse en voz alta un hombre celoso, y por el modo en que lo dijo, dejó claro que si insistían, realmente podría perder la calma. Stan y sus amigos se quedaron congelados por un instante, hasta que retrocedieron torpemente como pollos desplumados. Benjamin apenas asintió con indiferencia antes de girar sobre sus talones, arrastrando a Elena con él como si fuera su pareja en un vals. Aún atrapada en el hueco de su brazo, ella se giró hacia él, le agarró la cara con brusquedad y siseó. ¿Celoso? ¿Qué quieres decir con celoso? Benjamin bajó la cabeza hasta encontrar sus ojos y sin apartar la mirada, presionó un beso en la muñeca que aún lo sujetaba. Elena abrió los ojos de par en par. Un escalofrío recorrió su columna y lo soltó de golpe. ¿Estás loco? Él exhaló un cálido aliento contra su oído, seguido de un sonido bajo, casi un gruñido. No sé exactamente qué cuenta como loco, pero si tuviera que adivinar, diría que ahora mismo no podría soportarlo. La atrajo aún más contra su cuerpo y sin darle tiempo de responder, dejó un beso firme en su frente, y así como si nada hubiera pasado, siguió caminando dejándola allí completamente pasmada. ¿Era esa su venganza por lo del té? Aunque Benjamín probablemente había bebido 3 veces más que Elena, parecía más estable que ella, que caminaba toda vivaracha entre la nieve. Benjamín no pudo evitar reírse al verla adorablemente borracha. Para entonces la nieve se había calmado y todo había caído en una quietud y tranquilidad. Desde allí se podía ver el costado del teatro Golden Rose y, lo más importante, el mural de Sandra pintado en su pared. Y no, Benjamín no necesitaba preguntar quién era, porque Sandra se parecía exactamente a Elena, y en lugar de ofrecer una explicación, ella simplemente preguntó: «Es hermosa, ¿verdad?». Benjamín no le ofreció ninguna palabra torpe de consuelo, él simplemente asintió en silencio. «¿Sabes? Al principio me gustaba cuando la gente decía que me parecía a mi madre», dijo ella entonces, hasta que supe lo que querían decir con eso. No te pareces a tu madre en absoluto. Para mí tú eres mucho más hermosa, dijo él, interrumpiéndola suavemente, envolviéndola en su abrigo y el calor de su cuerpo, y por un momento la hizo sentir como si hubiera vuelto a casa. Antes de que se diera cuenta, Elena estaba prácticamente acurrucada contra su pecho, inclinándose hacia él. De repente se dio cuenta de que su mano estaba acariciando suavemente su pecho firme y jadeó. La gente siempre dice que el matrimonio lima los bordes afilados y los suavizan con el tiempo, pero para mí eso sonaba más como perderme a mí misma. Pues para alguien como yo parece que te las estás arreglando bastante bien. Quizás tú y yo nos estamos ajustando el uno al otro. Elena desvió la mirada ante sus palabras. Benjamín decía eso porque no conocía su secreto. Sin embargo, antes de que ella se diera cuenta, él la tomó del rostro y levantó su mirada.
¿Qué pasa? ¿Estás reflexionando, princesa? ¿Pedirás perdón ahora? Por supuesto, él pensaba que todo eso era por el asunto del té y en cómo lo había arrastrado por todas esas galerías de ropa, pero estaba tan lejos de la verdad. Los ojos de Elena entonces comenzaron a llenarse de lágrimas. Lo siento. Su inesperada disculpa dejó a Benjamín congelado en su lugar. Si digo lo siento, ¿me perdonarás?, repitió ella con los copos de nieve derretidos corriendo por sus mejillas. Si me lo dices con tanta honestidad. Benjamín quiso besar sus mejillas que se habían puesto rojas por el frío, pero en vez de eso le preguntó: ¿Me amas? Elena respiró hondo tragándose sus sollozos y luego con una voz apenas por encima de un susurro murmuró: Lo siento, creo que estoy demasiado borracha. Elena Inchberg había vuelto a refugiarse en la salida más fácil. ¿Qué diablos estaba haciendo Benjamín sosteniendo una pala frente a los niños? Eso fue lo primero que se preguntó Elena cuando salió a darles el encuentro, pero en vez de recibir una respuesta, lo que Elena recibió fue una bola de nieve en toda la cara. Más allá, Henry gritaba que esto era una pelea de bolas de nieve, y así los grupos se formaron y se atrincheraron. Señalando con el dedo a Benjamín, Elena declaró con su voz de guerra: Prepárate, Benjamín Inchberg, te haré llorar como un bebé. Riendo de buena gana, Benjamín formó una bola de nieve más grande que su cabeza y replicó: Ya veremos quién realmente va a terminar llorando, mi señora. Dijo antes de que comenzara el asalto frontal, todos lanzándose nieve con demasiado vigor. Incluso la intelectual Aira lanzaba nieve con todas sus fuerzas. Parecía evidente quién ganaría esta batalla. Sin embargo, en un momento de distracción, Benjamín corrió hacia Elena y la rodeó con sus brazos fuertes mientras gritaba que había capturado al comandante enemigo. Por tanto, la victoria era para ellos. ¡Eso es trampa! Pero Elise y Henry parecían completamente engañados por esa regla inventada apresuradamente mientras vitoreaban su victoria. Los tres niños entonces se marcharon en una ráfaga de risas. Mientras tanto, Benjamín giró a la prisionera para que ella lo mirara. Le tomó las mejillas con una mano, apretándola hasta que Elena parecía un pez enojado, y luego reclamó sus labios en un instante. Para cuando se separaron, las mejillas de Elena estaban rojas y no precisamente por el frío, mientras que una sonrisa juvenil iluminaba el encantador rostro de Benjamín. Luego se giró, caminó hacia los niños preguntándoles: ¿Quién quiere construir un muñeco de nieve conmigo? Los niños gritaron de emoción mientras Elena, parcialmente derrotada, observaba a Benjamín y a sus hermanos menores rodar la nieve hasta formar enormes montículos. Por primera vez en su vida, un pensamiento insólito cruzó por su mente. Deseaba que ese instante durara para siempre. Sí, era una idea absurda, por supuesto. Y tal vez la nieve tenía la culpa. Los diminutos cristales de hielo brillaban con formas intrincadas que, según los magos de este mundo, eran la base de sus círculos mágicos, y aún así, esas figuras tan perfectas se desmoronaban al contacto con un simple soplo de aire cálido. Si las verdades que sostienen el mundo son tan frágiles, quizá no sea tan extraño que el corazón humano lo sea también. Mientras tanto, en otro lugar, la emperatriz Clarissa leía la carta de Elena. Una sonrisa serena se dibujó en sus labios. Ay, mi dulce y pequeña Elena, esto no es lo que te enseñé a hacer, pero estoy segura de que ya has aprendido mucho de él. Sus dedos se deslizaron sobre el papel como si quisieran retener el calor de las palabras, antes de doblarlo con sumo cuidado. Luego se levantó y caminó hasta el estante más alto, donde guardaba los retratos de su juventud con Elena y un dibujo que la pequeña le había hecho años atrás. Un suspiro casi dolido escapó de sus elegantes labios. Clarissa avanzó hacia el gran espejo al fondo de su estudio, extendió la mano y tiró suavemente de una enredadera de rosas tallada en el marco. El espejo se abrió con un leve clic, revelando un compartimento oculto. Del estante superior, la emperatriz extrajo una caja adornada con oro y gemas. La levantó con sumo cuidado y al abrir la tapa, reveló un vestido. No había nada ostentoso en él. De hecho, parecía demasiado sencillo para alguien de su rango. El detalle más llamativo era una mancha carmesí profunda y seca en el pecho de la prenda. Una mancha que había resistido en el tiempo. Clarissa sostuvo el vestido con sus manos enguantadas como si fuera el tesoro más valioso del mundo. Levantó una de las mangas y la pasó alrededor de su cuello como si buscara en ella un abrazo perdido. Ay, Sandra. Sus ojos, tan azules como el cielo del verano, se empañaron de melancolía velados por un dolor que el tiempo no había logrado disipar. El
Elena realmente se parece tanto a ti. Durante un largo rato permaneció inmóvil, abrazando la prenda como si pudiera volver a sentir a quien alguna vez la usó. Finalmente la devolvió a la caja, colocando la carta de Elena encima. Con una voz dulce pero con filo de acero susurró: ustedes dos, insoportablemente encantadoras. Ustedes dos, insoportablemente decididas a traicionarme. Y tal como lo había hecho años atrás, cuando cerró el ataúd de Sandra, bajó lentamente la tapa de la caja, sellando el recuerdo con la misma solemnidad. A medida que se acercaba el día del regreso de Elena al sur, el conde Winston decidió organizar un banquete modesto en su honor. Para Elena, aquello fue casi un alivio. Aunque ella era la homenajeada, no se sentía en condiciones de participar en ningún tipo de celebración. Desde que había escrito impulsivamente a la emperatriz unos días antes, la ansiedad la consumía, y esa sensación se había intensificado después de su encuentro privado con ella. Verán, la emperatriz Clarissa no era de ninguna manera una oponente sencilla. De hecho, siendo completamente honesta, Elena ni siquiera se consideraba digna de ser llamada su oponente. La diferencia de poder, influencia y presencia era abismal. La frialdad con la que ocultaba sus emociones, su meticulosidad, su elocuencia, su capacidad para leer y manipular a los demás. Clarissa era en todos los sentidos una política consumada. Y sí, Elena había revelado todo lo que sabía, que no era mucho. Cosas triviales, casi ridículas. Los calcetines y camisas que Benjamin escondía en los lugares más insólitos, defectos molestos pero inofensivos. Desde luego, nada que amenazara la seguridad del imperio. Y sí, había cosas que despertaban sospechas, los secretos de la mansión Inchberg, por ejemplo, pero al no haber descubierto nada con certeza, no podía revelarlo. Eso sí, una cosa estaba clara. Lo que había ocurrido entre Benjamin y su familia era una tragedia íntima, algo profundamente personal, sin relación alguna con conspiraciones imperiales. Bueno, había también aquella vieja y maltratada estatua que él guardaba en el cajón superior de su estudio. Elena estaba convencida de que era completamente inofensiva, a menos que Benjamin decidiera usarla para golpear al emperador en la cabeza. ¿Qué más? Quizás la cicatriz de la quemadura en su espalda. Pero nada, absolutamente nada apuntaba a que él estuviera vinculado con una facción subversiva. Elena dudaba que jamás lo estuviera, y así se lo aseguró a la emperatriz. Sin embargo, Clarissa no era alguien que se diera por vencida con facilidad, y antes de marcharse, dejó caer sus últimas palabras con el tono de quien no pide sino ordena. No es que tengas que buscar algo, Elena, es que debes traerlo, y estoy segura de que pronto sabrás qué es lo que debes encontrar. Y quizás fue por eso que Elena se mantuvo inquieta en los días siguientes, pero a pesar de la ansiedad que la devoraba, no se arrepintió de su decisión. ¿Cuándo fue que Benjamin Inchberg comenzó a convertirse en alguien tan precioso para ella? Antes siempre había imaginado que llegado el momento podría revelarle toda la verdad y reír con satisfacción, pero ahora solo de imaginar su reacción el estómago se le encogía. ¿Llegaría el día en que pudieran ser completamente honestos el uno con el otro? Por ahora, su respuesta era la misma de entonces. Todavía no. Al día siguiente, la finca de los Winston organizó el banquete de despedida para el conde y la condesa de Inchberg. Entre los invitados se encontraban los gobernantes del sur, la casa de Russell, una de las 6 grandes familias ducales del imperio, cuya presencia fue inesperada. Elena, que estaba conversando con otros invitados, bajó apresuradamente sorprendida, y cuando María la vio, su rostro se iluminó como si alguien hubiese encendido 10 velas a la vez. Condesa Inchberg, sé que es bastante impropio llegar de este modo, pero mi esposo insistió en reunirse con el conde Inchberg. El hombre a su lado asintió en silencio. Era Linus Russell. El duque Russell era un joven de una belleza sorprendente, delicado como una figura de cristal. Su cabello negro azabache contrastaba con sus deslumbrantes ojos dorados que parecían oro fundido. ¿Dónde está el conde Inchberg? Preguntó. Elena miró a Meriel, que solo asintió brevemente cerrando los ojos por un instante. Estaba claro que la mujer lo estaba pasando mal por culpa de su marido. Y poco después, Elena los condujo al piso superior. Meriel caminó medio paso por delante, aprovechando para acercarse a Elena y susurrar una disculpa apresurada, pero Elena solo se encogió de hombros, quitándole importancia. Benjamin, que en ese momento conversaba con otros invitados, se detuvo a mitad de frase y giró de inmediato en dirección a Elena, apenas la vio entrar. Pero Linus Russell dio un paso adelante antes que ella pudiera decir algo, colocándose frente a Benjamin, y sin previo aviso, lanzó su acusación. Eres un mentiroso. El aire se volvió tan frío como la nieve que se arremolinaba afuera.
Elena miró de reojo a Meriel y vio su rostro palidecer. No me digas que has olvidado lo que dijiste cuando te pedí que fueras mi caballero. Dijiste que no soportabas a los nobles, que jamás te rebajarías a limpiar las mierdas de un grupo de señores arrogantes. Uy, Linus hablaba con rapidez, sus palabras como dardos. ¿Cuál es exactamente tu punto? Replicó Benjamin con voz tranquila. Así que ahora esperas que crea que eres el conde Benjamin Inchper después de tratarme como basura solo por ser un noble? Me engañaste por completo. Nunca te engañé. Soy el mismo ahora que entonces y mantengo lo que dije. No tengo ninguna intención de convertirme en tu caballero. El rostro de Linus se tiñó de un rojo furioso, los dientes apretados hasta rechinar. No importa cuán vasto sea el imperio, ¿sabes que eres el único que se atreve a tratarme así? Sí, lo imagino, pero en lugar de hacer una escena aquí, ¿por qué no vienes conmigo? Benjamin le lanzó una mirada a Elena como diciéndole que no se preocupara, que él se encargaría de la situación. Meriel, que parecía al borde del desmayo, intentó justificar el arrebato de su marido, pero Elena le dio unas palmaditas en la mano para tranquilizarla. Ay, Linus está obsesionado en conseguir un caballero de nivel maestro para la orden ducal, pero el único en el sur es el conde Inchper. Los otros 4 están en el norte y todos pertenecen a la orden imperial de los caballeros de León Blanco. Elena parpadeó sorprendida. ¿Benjamin estaba realmente a ese nivel? Es decir, había escuchado a la gente decir que era uno de los 5 mejores caballeros del imperio, pero nunca lo había visto empuñar una espada, así que aquello hacía que el título se sintiera casi irreal. De cualquier modo, ver a alguien del sur le resultaba reconfortante, al menos hasta que la voz de un sirviente resonó desde la entrada del salón de banquetes anunciando la llegada de su Alteza Imperial el príncipe heredero Rufus Arden y Lady Adela Bayard, prometida de su Alteza. Ay, ¿y ahora qué diablos hacía ese exasperante comemocos allí? Elena bajó corriendo las escaleras de inmediato para ocuparse de aquellos distinguidos invitados no invitados. Rufus y Adela ni siquiera habían logrado entrar en el salón de banquetes, sino que se acercaban a la entrada y escaneaban su entorno con cautela, y tan pronto como la vio, el rostro de Rufus se iluminó. Elena, wow, estás aún más bonita que antes. Elena tuvo que usar cada gramo de moderación para no abofetear a ese estúpido en la boca por soltar tales tonterías justo enfrente de su prometida. Y quizás debido a ese sombrero extrañamente grande, el rostro pálido de Adela parecía aún más pequeño de lo habitual, y cuando sus ojos se encontraron con los de Elena, Adela vaciló, abriendo la boca como para decir algo, pero Rufus se paró frente a ella. No tienes que prestarle atención a mi prometida, solo estoy aquí haciendo un recado para su majestad la emperatriz, pero ella sospechó y me siguió hasta aquí. ¿No es eso una especie de señal temprana de celos? Ay, no, maldito aborto del diablo. Elena no podía creer que alguna vez hubiera considerado a alguien tan completamente insufrible como un amigo, pero ignorando completamente a ese batracio, Elena se apresuró hacia Adela. Estimada Lady Bayard, pareces estar mal. Déjame mostrarte el salón. Y mientras llevaba a Adela, Elena miró hacia atrás a Rufus, lanzándole una mirada llena de intenciones asesinas, y le advirtió: Estarás muerto más tarde, hijo de las 300.000 Una vez a solas con Adela, Elena hizo todo lo posible para consolar a la joven que no dejaba de llorar. Al parecer, el idiota de Rufus había estado descargando su frustración por un matrimonio político no deseado en esa chica inocente. Por otro lado, el vestido que llevaba Adela ahora parecía elegido para combinar con el sombrero, que ciertamente estaba de moda en esos días, pero el problema era que no le convenía a Adela en absoluto. Si soy honesta, comencé a usar esto porque a usted le quedaba muy bien, pero nunca podré ganar contra usted, Condesa Inchburn. La comprensión llegó a Elena, y fue allí cuando se le ocurrió una idea mientras ordenaba que ayudaran a cambiarse de ropa a Adela. Y al cabo de unos minutos, la joven estaba de pie frente al espejo de cuerpo entero con una expresión ansiosa. Se ve bien, no estoy segura de esto. Por supuesto, te ves absolutamente encantadora. Ahora déjame ponerte esto en el cabello también. Elena colocó una cinta ondeante en el cabello de Adela, una que hizo que su cabello fino pareciera más lleno. Adela en el espejo se veía realmente hermosa y delicada. Lo único que no había cambiado era la mirada nerviosa en su rostro. Condesa, yo no creo que... No. Si el príncipe heredero se atreve a decirte una palabra sobre tu atuendo, usa esto para darle una lección. Ante esas palabras, Adela se echó a reír. Sus mejillas pálidas estaban enrojecidas por la risa, pero algo era más que obvio. Se veía realmente encantadora. Sé que es un poco tarde, pero fue terriblemente grosero pensar que usted podría sentir algo por el príncipe heredero. Lo siento mucho. Pero Elena solo sonrió ligeramente. Lady Bayard, mi marido es el conde Benjamin Inchburn.
Inchburn. Dijo como si eso debiera explicarlo todo. Y sí que lo hacía. Y es que era obvio. ¿Quién iba a mirar a ese rubio desabrido si tenías al conde Inchburn a tu lado? Pero solo para dejarlo en claro, Elena juró: nunca, ni una sola vez en mi vida, he albergado ningún sentimiento por el príncipe heredero más allá de la amistad. Por supuesto, después de ese desafortunado incidente que nos involucró a los tres. Incluso esa amistad se destruyó por completo. El rostro de Adela se puso pálido de nuevo. Lady Bayard, soy una mujer casada feliz, así que por favor no te preocupes por mí. Sin embargo, había algo que Elena había querido preguntarle a Adela desde el incidente. El día en que los encontró a su Alteza y a ella jugando al ajedrez. ¿Quién fue la que las llevó a ella y a la emperatriz a esa torre? Y ante la pregunta, Adela respondió sin rastro de duda: bueno, fue su majestad quien me llevó a la torre. Elena sintió que algo andaba mal, muy mal. Eso quería decir que todo había sido una trampa de la emperatriz Clarissa. Después de dejar a Adela, las palabras de ésta siguieron dando vueltas en la mente de Elena, como si se negara a abandonarla. No tuvo mucho tiempo para procesarlas. Rufus volvió a interceptarla, gritando su nombre sin cuidado alguno y sujetándola del brazo. Elena intentó zafarse, pero su agarre era más firme de lo que esperaba y terminó siendo arrastrada hasta la terraza. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió con voz fría. En lugar de responder, Rufus le extendió una carta con un sello imperial. Era de su madre. Elena rompió el sello con sumo cuidado, mientras Rufus en voz baja le decía: Elena, aquella mañana, el día de tu boda, hubo algo que nunca tuve la oportunidad de decirte. Ella no respondió. Desplegó la carta y comenzó a leer en silencio. A mi hija intelectual, mi amada Elena. La caligrafía de Clarissa, tan pulcra y elegante, le atravesó el pecho como si cada trazo fuera un alfiler. Elena, puedo sentir tus dudas, pero eso es solo porque aún no sabes cuán cruel es realmente tu esposo. Benjamin Inchburn, todos lo ven como un hombre extraordinario, de belleza deslumbrante y buen corazón. Pero escucha con atención, Elena, la verdad es que está terriblemente maldito. Benjamin Inchburn fue maldecido desde el día en que nació. Los gitanos profetizaron que destruiría a su familia y por eso sus padres lo abandonaron. Sin embargo, sobrevivió y regresó a la casa Inchburn para vengarse de quienes lo habían expulsado. Elena cerró los ojos por un instante, conteniendo el aire, y luego los abrió de nuevo. La voz de Rufus se volvió un murmullo distante, apenas un ruido de fondo, mientras ella miraba el vasto cielo y las tierras extendiéndose frente a la terraza. El antiguo conde Inchburn había abandonado a su propio hijo para proteger a los suyos. Tan despiadado como sonaba, Elena tuvo que admitir que era una decisión lógica, porque en un mundo donde la magia aún dejaba cicatrices, tal elección parecía inevitable. Pero el niño que habían desechado había sobrevivido, había vuelto, y ahora era uno de los 5 caballeros más grandes del imperio, admirado incluso por el mismísimo duque de Russell, señor del sur. Eso debió haber sido hace 5 años, murmuró. No era difícil imaginarlo. Un hombre solitario en un castillo carbonizado viviendo entre ruinas, como si estuviera esperando a derrumbarse con ellas en cualquier momento. Elena trató de imaginar a Benjamin ejecutando una venganza contra los suyos, pero no pudo. La imagen simplemente no encajaba con el hombre que ella conocía. Elena dejó que su mirada vagara casualmente hacia el centro del salón, donde las parejas giraban al compás de la música. Estaba tan absorta en sus pensamientos que no notó la presencia tras de sí hasta que una voz cercana en su oído susurró: ¿En qué piensas con tanta intensidad? Elena se volvió sorprendida y se encontró con la mirada de Benjamin. Parece que mi esposa ha estado ocupada toda la noche, dijo él. Había algo punzante en su tono. Tal vez se había dado cuenta de su anterior intercambio con Rufus, pero cuando Elena bajó la mirada, vio que él extendía la mano con una sonrisa traviesa en el rostro. Sí, realmente ha sido agitado, respondió ella intentando sonar casual, dejándose guiar por él hacia la pista de baile. Este banquete se suponía que sería una velada tranquila para nosotros, pero no esperaba tantos invitados sorpresa. Elena fijó los ojos en los pies de Benjamin, concentrándose en no perder el paso, pero al alzar la vista, lo sorprendió mirándola con esa sonrisa juguetona que siempre lograba desarmarla. La comisura de sus labios se alzó apenas, y en ese instante Elena sintió un ardor punzante en la garganta, como si hubiera tragado fuego. Fue entonces cuando comprendió que algunas emociones eran como el veneno. Desde el momento en que rozan tu lengua, comienzan a intoxicarte, dulces y espesas como la miel, que se deslizan por la garganta, se asientan en el corazón y lentamente comienzan a quemarlo. Elena conocía bien emociones como esa, sentimientos que nacen sin permiso, que debilitan las defensas, que nublan el juicio
juicio y empujan a justificar incluso los peores errores. Emociones tan tentadoras que aun si todo terminara en tragedia, no dejarían lugar al arrepentimiento. El nombre de esa emoción era amor. Había caído en una trampa que ella misma se había tendido, buscando el veneno a propósito y para colmo sintiendo una felicidad absurda al hacerlo. Su perla negra, esa era él. Benjamin Inchberg, su problemático marido, capaz de provocar el caos bajo un exterior sereno y al mismo tiempo el hombre que se convertía en su refugio cada noche. Fue ese mismo hombre quien con una elegancia silenciosa le tendió la mano. Sus dedos eran lo suficientemente fuertes como para aplastar acero y mientras bailaban, miles de preguntas ardieron en su corazón. Hacía 5 años, el día en que fue a ver a su familia que lo abandonó. ¿Qué ocurrió realmente ese día? ¿En qué estaba pensando cuando volvió con ellos? ¿Cómo lo recibieron? ¿Lo miraron a los ojos para pedirle perdón? ¿O desenvainaron sus espadas una vez más, decididos a terminar lo que habían comenzado? ¿Y él regresó para perdonarlos? ¿O para lavar su rencor con su sangre derramada? La verdad era que el desenlace había sido sellado mucho antes. Los demás murieron o huyeron. Benjamin sobrevivió y ahora estaba allí de pie frente a ella. Quizá la profecía había tenido razón después de todo. Benjamin Inchberg había llevado a su casa al borde de la destrucción. Lo sorprendente era que aún sabiendo todo eso, Elena no sentía miedo. Más que temor sintió lástima, y en el instante en que lo reconoció, tuvo que admitirlo para sí misma. Lo amaba. Elena lo miró en silencio y en su corazón susurró: Benjamin, honestamente me siento aliviada de nunca haberte preguntado con ligereza qué ocurrió aquel día, porque si lo hubiera hecho, no sé si podría perdonarme por la respuesta. Benjamin, igualando sus pasos a los de ella, mantuvo la palma de su mano rozando la suya y preguntó: ¿En qué piensas tanto? Pero ella giró apenas la cabeza, como lo exigía los pasos de baile y evitó su mirada. No es nada, solo me puse un poco sentimental al ver a mi familia después de tanto tiempo. Benjamin echó un vistazo hacia la mesa principal. Sí, ahora los entiendo incluso mejor que cuando los conocí. Lo buenas personas que son. Cuando escuché hablar de tu familia por primera vez imaginé algo mucho más oscuro. Elena se encogió de hombros riendo. Bueno, objetivamente hablando, mi situación suena un poco lamentable, ¿no? Una madrastra fuera de lugar, un montón de medios hermanos que me cuelgan de encima. Ante sus palabras, Benjamin dejó escapar una carcajada tranquila. Me he dado cuenta de algo. Dijo con voz baja. Lo que importa no es la forma en que tenga una familia, sino lo que sienten unos por otros. Bueno, realmente amo a mi familia, dijo ella y la mirada de Benjamin se suavizó, como el pétalo de una amapola. Luego tiró suavemente de ella y la abrazó mientras le susurraba. Cualquiera que sea amado por ti debe sentirse increíblemente afortunado. Elena lo miró y casi quiso decírselo. Eres a quien más quiero. Pero esas eran palabras que no podía pronunciar todavía. Sintió el fuego arder en su pecho, tragó la emoción y con una voz que sonó extrañamente quebrada se atrevió a preguntar: ¿Tú me amas? Hubo un silencio breve pero no incómodo. La luz del gran candelabro caía sobre ellos, rompiéndose en pequeños fragmentos de color. Una dulce melodía flotaba en el aire, transformando el salón de baile en el interior de una caja de música. Y allí estaban ellos, en el centro de todo. El momento era perfecto para que una pareja casada se susurrara su amor, aunque ambos guardaban sus propios secretos. Elena, susurró entonces él. Te necesito día y noche. Mis ojos solo te siguen a ti y mis labios solo buscan los tuyos. Cuando sus labios rozaron suavemente su mano, el calor fue tan tierno que bastó para que su corazón endurecido y quemado por el dolor volviera a latir. Así que, si esto es amor, entonces supongo que te amo. Rodeada por parejas girando y bailando en círculos perfectos, se aferró a su pecho y olvidó por completo los pasos. No es difícil para ti estar conmigo. No había pareja en el mundo más inadecuada que ellos dos. Benjamin siempre encontraba la manera de presionar todos sus botones y Elena nunca podía dejar pasar una sola provocación sin pelear. De principio a fin, no tenían nada en común. Jamás. No podrás hacer que me canse de ti, Elena, y nunca podrías desgastarme. Entonces, sin pensarlo, Elena se inclinó y lo besó. Fue un beso de corazones heridos que se tocan con cautela, tierno, lento, en medio de las parejas que se deslizaban con gracia a su alrededor. Todavía había un secreto que solo ella conocía, pero desde el principio su relación nunca había sido ordinaria. Era demasiado enredada, demasiado complicada para ser como la de cualquier otra pareja. Pero estaba bien porque lo resolverían. ¿No había hecho ya un trabajo impecable engañándolo todo ese tiempo? Ahora lo haría por su bien, quizás
quizás hasta ella iría al mismísimo infierno por él. Tal vez no quedara nada de ella más que cenizas, pero si ese era el precio del engaño, entonces que así fuera. Cuando la música se desvaneció y el baile llegó a su fin, las parejas enamoradas permanecieron en la pista, saboreando las últimas notas, susurrando palabras de amor. Elena abrió lentamente los ojos e hizo un voto en su corazón. Lo protegería de su propio engaño y de la emperatriz Clarissa. Todavía no había encontrado lo que la emperatriz buscaba, la evidencia que vinculaba a Benjamin con el grupo sedioso que amenazaba al imperio. Fuera real o no, esa evidencia era ahora algo que Elena debía ocultar. Lo haría a la perfección o demostraría que jamás existió, y cuando todo terminara, se lo contaría todo y le diría que lo amaba, pero aún no era el momento. Elena soltó la mano de Benjamin, quien la miró desconcertado, y con un brillo decidido en sus ojos, Elena susurró: yo nunca te amaré. Drums of earth, the call of stone. Sing the songs our blood has known. El carruaje de la familia Russell se detuvo finalmente. Benjamin abrió la puerta y la ayudó a bajar. Elena se lo agradeció, pero las sonrisas de antes habían desaparecido desde el baile. De hecho, Benji se mantuvo todo el camino serio, con la jeta estirada. Es más, se despidió de los duques de Russell y luego se marchó sin esperar respuesta y sin importarle lo mal educado que se viera. Ya adentro, la actitud de él no cambió. Fue distante, fue frío, fue infantil. Su única réplica a los regaños de Elena fue: ¿por qué debería escuchar a una esposa que ni siquiera me ama? Hoy, claramente esa fue la manera de hacer huelga porque ella no le regresara una confesión. Olvídalo, ya no quiero hablar con alguien que no es sincera conmigo. Uy, qué buen gancho. Sin saberlo, Benjamin le había atinado a la diana. Elena abrió la boca, pero ninguna palabra salió, y en ese silencio los ojos de Benjamin se entrecerraron peligrosamente, fijos en ella. ¿Por qué Elena tenía esa expresión? Al final, él se retiró a tomar un baño caliente, y una vez solo, Benjamin pudo reflexionar con más calma lo que había pasado. Él no era tonto, lo sabía con certeza. Elena lo amaba, no podía precisar cuándo había empezado. Ella era como esas flores silvestres que crecen sin que las notes, hasta que un día miras a tu alrededor y el campo entero ya está en flor. Así había sido ella para él, y así había sido él para ella. No podía señalar el momento exacto en que se enamoró de Elena, lo único que sabía era que la amaba, y últimamente ese amor había crecido hasta un punto en que ya no podía ocultarse. Sin embargo, había algo más. Cuando él le confesó sus sentimientos, Elena le había respondido con una firmeza que aún le dolía recordar, que nunca lo amaría. Lo había mirado directo a los ojos con una resolución tan clara que parecía inquebrantable. ¿Pero qué significaba eso? ¿Qué estaba intentando ocultarle? Quizás debía cambiar sus tácticas también. Para cuando Benjamin volvió del baño, Elena fingió estar dormida, pero su táctica fue inútil. Él se inclinó sobre ella y rozó su cuello con la nariz y los labios, provocándole un escalofrío. El calor de su aliento le erizó la piel, y el aroma mezclado de jabón y su esencia natural hizo que la habitación pareciera cerrarse sobre ellos. «¿Benji?», murmuró sin atreverse a moverse. «¿Ya no estás enojado?». Los sentimientos no desaparecen de la noche a la mañana, respondió con voz baja. Y por cierto, lo dejé pasar esta vez, pero la próxima vez te juro que le voy a romper la cara a ese idiota. ¿A ese idiota? Ah, claro, Rufus. Ese descarado que se había atrevido a coquetearle justo después del banquete. Pero tú y yo estamos casados, susurró ella como si eso fuera suficiente para tranquilizarlo. Sí, casados, pero también le había dicho que nunca lo amaría. Olvídalo, mejor no hablemos. E incluso en la penumbra Elena pudo notar cómo el rostro de él se sonrojaba visiblemente. Benjamin entonces se dio vuelta con un movimiento brusco, mostrándole su espalda ancha y bien definida. Esa imagen solo hizo que Elena quisiera molestarlo solo un poquito. Oye, ¿te enojaste de nuevo? No estoy enojado. Incluso su voz ronca y apagada le resultaba entrañable. Elena lo picó con un dedo, pero al no recibir respuesta le pellizcó la oreja. Oye, no te enojes, chico bonito. Y ya fuera por las palabras o por cómo ella lo provocaba, pero Benjamin se incorporó como un resorte. Lo siguiente que supo ella fue que estaba debajo de él, y sí, parecía furioso. Elena alzó la vista, los ojos muy abiertos, y notó algo distinto en su expresión. Había un brillo rojo profundo y sensual, ardiendo en la mirada de Benjamin, algo que nunca antes había visto. Su corazón comenzó a latir con fuerza. Espera, ¿este es un momento C? Sí,
con sed de cocción a fuego lento, con sed de corazón de pollo derritiéndose. Entonces Benjamín comenzó a desabrochar lentamente los botones de su camisa, uno por uno, mientras su voz baja y ronca rozaba sus oídos. Tú fuiste quien encendió el fuego, así que hazte responsable. Elena tragó aire como si se estuviera ahogando. Oye, pero ¿por qué eres tan bueno en esto? ¿Lo has hecho más de una vez? No. Su mirada era tan seria que no dejaba lugar a dudas. Tú eres la primera vez para todo en mi vida. ¡Ay, señor! Espera, ¿primera vez? ¿Benjamín con esa cara, con ese cuerpo? Oh, esto sí que fue revelador. 소리 근데 사라지지 않는 내 이름 부서진 약속 치유되지 Si el video te gustó, te agradeceríamos dos cositas. Regálanos un like y cuéntanos en los comentarios qué te pareció. Nos encanta leerlos. También te invitamos a formar parte de los miembros del canal. Al unirte a la membresía tendrás acceso anticipado a nuestros videos y podrás usar los fabulosos emojis personalizados que hicimos con mucho cariño para ti. Y si quieres estar al tanto de todas las novedades, no olvides unirte a nuestra comunidad en WhatsApp. El enlace está fijado en el mensaje destacado. Mi nombre es Cecilia y nos vemos en un próximo video.